Vamos a iniciar ya un nuevo tema que es el fondo de maniobra. Entonces, Ingeniero, ¿me puede permitir unos minutitos antes de iniciar la clase? Bueno, yo le escribí sí. de parte de los compañeros que todavía no estaban matriculados hasta el día viernes y el sábado que teníamos que entregar tareas. Han sido 4 compañeros. La señorita Diana Guerra, Mauro Trujillo, Karen Silva y Daniela Flores. Ellos están un poco preocupados porque no pudieron subir la tarea y no tuvimos ninguna respuesta. ¿Cómo pueden Pero ellos ya se después? matricularían ellos, ya estarán matriculados. La compañera Diana Guerra le iban a validar y Diana Guerra y Karen Silva le iban a validar el día de hoy, al parecer, las matrículas. Los otros 2 compañeros todavía no tenían la matrícula. Si es que yo necesito de que estén matriculados para yo poderles ayudar, entonces yo les abriría unos, qué sé yo, unos 5 minutos la plataforma para que puedan subir como tarea trazada. Pero si no están matriculados, verá, el asunto es que usted puede aquí tener la nota, pero si no está matriculado, yo cómo le genero la calificación. No puedo porque no va a constar el nombre. Si no está matriculado, no va a constar el nombre. Entonces Claro, no le ha servido de nada. Entonces que me ya avisen si entonces, las 2 compañeras o ya, hasta mañana todos ya están matriculados. Entonces ajá, usted me hace, si es que todos están matriculados hasta mañana, entonces ya, usted me de acuerdo, ingeniero. hace, me Le avisa escribo. para Ujú, poder, sí, ayudarles en ya, eso. ya, de acuerdo, muy amable, ingeniero, gracias. Entonces, este famoso fondo de maniobra, ¿sí? Ya, esta es una de las técnicas prácticamente establecidas. Es dinero, es un fondo como de reserva que tienen las empresas para hacer frente a los desfases entre los pagos y cobros, no entre los cobros y pagos, sino entre los pagos y cobros. Entonces, ¿qué sucede dentro de la actividad de la empresa? Primeramente, inicia sus actividades la empresa, sí. Primero, si es una empresa comercial, primero compra mercaderías referente a su negocio. Y luego esas mercaderías tiene que venderlas, ¿sí? En forma inmediata o de acuerdo a lo que esté planificado, ¿sí? Pero ya, una vez que vendió, queda determinado cuándo les van a pagar los proveedores, los clientes. Pero anteriormente ya quedó también con los proveedores cuándo tiene que cancelar ese dinero por las compras de las mercaderías. Entonces siempre se presentan estos desfases y muchas veces estos inconvenientes que existen, que la empresa tiene que pagar más antes que cobrar. Y muchas de las ocasiones son valores un poco considerables, que la empresa no está en ese instante apto o no está con capacidad para pagar a los proveedores. Entonces surge este fondo de maniobra como técnica de solvencia con la finalidad de cubrir esos desfases existentes entre los pagos y los cobros. Y que está estructurado no necesariamente dentro de las actividades de la empresa, en la cual el disponible, que es el efectivo, y el realizable, que son las mercaderías. Y aquí está lo que es el stock de la empresa. Quiere decir, aquí están los inventarios de mercaderías. Entonces, son deudas a corto plazo. Deudas a corto plazo que tiene que cancelar a los proveedores. Y se lo maneja, esto es, ya sigue o continúa la relación que tiene este fondo de maniobra entre los desfases que existen entre los pagos y cobros, tiene relación con los periodos medios de maduración
de la empresa. Con aquellos periodos medios en los cuales del ciclo de explotación, de almacenamiento, de fabricación, de cobro y de venta. Todas las operaciones que se realizan en esos periodos, incluido el periodo medio de pago, entonces se calcula el valor respectivo de cuánto debe mantener en efectivo, la empresa para hacer frente a estos inconvenientes. Son valores considerables. Hay muchas empresas, sobre todo de acuerdo a su actividad, que se abastecen, ya sea de mercaderías. Vean, por ejemplo, las empresas de electrodomésticos, ¿sí? La mayor parte de los electrodomésticos son costosos. Algunos son fabricados en nuestro país y otros tienen que importar. Entonces hay muchos almacenes que de estos electrodomésticos importa estas mercaderías. Entonces, ¿cómo importa? Está comprando y tiene que pagar a los proveedores internacionales. Entonces, para eso recurren, si es que ya manejan el fondo de maniobra, entonces recurren a este fondo para cubrir esa diferencia, hasta esperar el cobro a los clientes. Como les decía, dos formas de vender. Las empresas tienen dos formas de vender. Venden en efectivo y también a crédito. Y siempre va a haber lo relacionado con el crédito, por algunos factores, algunos motivos. Uno de ellos, la competencia. No podemos tener nosotros un negocio, una empresa en que se diga, bueno, ustedes, a los clientes solo vendo en efectivo. Solo vendo en efectivo. ¿Sí? Cuando la competencia les está concediendo crédito. Sería un error de la empresa. Entonces no estamos nosotros en una economía radiante, una economía grande, una economía en crecimiento para podernos tomar esos lujos de vender solo en efectivo. Tenemos que utilizar el crédito. Las empresas siempre van a utilizar el crédito. ¿Sí? Y lo establece a través de esta fórmula que dice, fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente dentro del ciclo de explotación de la empresa. Dentro de esos 4 periodos que hemos establecido dentro de los periodos medios de maduración, tiene relación directa el fondo de maniobra, porque es para cubrir esas diferencias existentes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros el activo corriente, fondo de maniobra, patrimonio neto, el pasivo corriente, y entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Sí? Esto es lo que se da las operaciones diarias. Entonces aquí dice, el fondo de maniobra es el conjunto de recursos que la empresa necesita financiarse durante el periodo de tiempo, que pasa desde que paga a sus proveedores, y cobra a sus clientes. ¿En dónde estábamos relacionados nosotros, este fondo de maniobra? Sí, si ustedes revisan la interpretación que se hizo relacionado con el periodo medio de maduración financiero, se va directo a esta relación. ¿Sí? Entonces nosotros establecíamos que el periodo medio de maduración financiero es el tiempo promedio, desde que los proveedores entregan las mercaderías o las materias primas, ¿sí? No exigen ningún cobro en efectivo, sino que a crédito, hasta el momento en que se cobra a los clientes. Entonces, como les digo, siempre va a ser así. Usted tiene una tienda, primero va a comprar las mercaderías, ¿sí? Y luego va a vender, porque es la lógica, porque usted tiene que abastecerse. Se abastece de mercaderías y tiene que vender, ¿sí? Pero ahí viene lo que, bueno, ya también tendría que ser gestión de la empresa para agilitar el cobro a los clientes por las ventas a crédito. O que las ventas en efectivo fueran, en el caso, suficientes para cubrir el pago a los proveedores. Pero es muy difícil que se dé eso. Esa es la parte cotidiana de las empresas. Compran sus mercaderías, ¿sí? Para luego comercializar, para luego vender.
pero ya les viene el tiempo de plazo que fue concedido por los proveedores. Y como les repito, ahí se utiliza esta técnica del fondo de maniobra. Nosotros vamos a aprender, ¿sí? Ustedes van a aprender la cantidad, es decir, el valor cuantitativo, de acuerdo a las actividades que tenga la empresa, de acuerdo a los volúmenes de dinero que tengan las actividades de la empresa, el establecer cuánto la empresa tiene que disponer, tiene que mantener como fondo de maniobra para hacer frente a estos desfases entre los pagos, aquí está clarito, y los cobros a los clientes. Pago a los proveedores y cobros a los clientes. La gestión del fondo de maniobra da respuesta a las siguientes preguntas, ¿cierto? Pretende dar, ¿qué es el fondo de maniobra? Ya hemos dicho. ¿Qué beneficio reporta el mismo? ¿Sí? El beneficio de que la empresa no va a tener inconvenientes en pagar a sus proveedores. Y la empresa se va. El otro beneficio es que la empresa va a deducir, va a disminuir la deuda que tiene con dichos proveedores. ¿Sí? ¿Cómo lo logra? Se refiere a la planificación y la optimización de este fondo de maniobra. Que esto se calcula, cuantitativamente se calcula. Pero se debe planificar, controlar y optimizar este fondo de maniobra. Entonces aquí la gestión del fondo de maniobra define como una manera de asegurar la liquidez. Es decir, cuando nosotros vimos algunos conceptos iniciales, ¿sí?, de las finanzas, que era que la empresa debe tener liquidez. Es decir, que la empresa debe generar recursos suficientes para poder pagar sus obligaciones a corto plazo. Si maneja el fondo de maniobra, entonces se da esa liquidez que asegura la misma para el pago a corto plazo de los proveedores. ¿Sí? Aquí también se libera, es dentro del nivel de liquidez. Liberarse en cierta forma del nivel de liquidez de la empresa. Ya la empresa no está preocupada por seguir generando recursos porque ya tiene este fondo de maniobra, esta reserva. ¿Sí? Esta reserva técnica tiene la empresa como fondo guardado y lo utiliza en estos inconvenientes que tiene. ¿Sí? Ya, entonces vamos nosotros a ver un poquito más claro este fondo de reserva para luego pasar al ejercicio respectivo. Entonces estos documentos ustedes ya tienen en la plataforma. No se olviden de revisar. Generalmente los documentos que están en Word es parte de la materia, es parte de la asignatura. Que si estuviéramos nosotros presencialmente, entonces yo les haría énfasis en estos documentos, ya sea a través de enviarles, o si no, simplemente tendríamos que un poquito de tiempo para poderles dictar algunos conceptos fundamentales e irles explicando. Hay definiciones del fondo de maniobra, como ya hemos dicho, aquí dice, lo mismo que les estoy diciendo. Permite maniobrar para hacer frente a los eventuales desfases entre los pagos y cobros que origina el ciclo de explotación. ¿Sí? Ese ciclo de explotación que nosotros conocemos, que está a través de los periodos medios, de almacenamiento, de fabricación, de ventas, de cobro y de pago. Es decir, viene a ser como un fondo de solvencia financiera. ¿Sí? Y se aplica mediante esta fórmula. Fondo de reserva dice activo corriente menos pasivo corriente. Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente dentro del ciclo de explotación de la empresa. Entonces, dentro del ciclo de explotación de la empresa, al aplicar esta fórmula, tiene que ver con los niveles medios de maduración. Lo que estábamos nosotros, lo que calculamos. El nivel medio de la masa patrimonial. ¿Qué quiere decir el nivel medio de la masa patrimonial?
el volumen de dinero que se utiliza en cada una de estas 4 actividades. Volumen de operaciones, ese es el nivel medio, o la palabra de la masa patrimonial, volumen de operaciones de almacenamiento o aprovisionamiento. Lo que nosotros poníamos anteriormente, el consumo de materiales. Ese dentro del fondo de maniobra se denomina el nivel medio de la masa, el volumen de operaciones de la masa patrimonial de almacenamiento o aprovisionamiento. Asimismo tenemos el volumen de operaciones referente a la fabricación, es decir, el valor del costo de producción. ¿Sí? Ese se le considera como volumen de operaciones del nivel medio de la masa patrimonial de fabricación. Por eso es que decía que tiene el resultado y la relación con los periodos medios dentro del ciclo de explotación de la empresa. Ciclo a corto plazo. Igualmente tenemos el volumen de operaciones relacionado con las ventas. Volumen de operaciones de las ventas. ¿Sí? Como nivel medio de la masa patrimonial de ventas. Y el nivel medio de la masa patrimonial es volumen de operaciones de cobro, al igual que el volumen de operaciones de pago. Entonces aquí tenemos ya para entrar nosotros prácticamente en lo que tiene que ver con la parte práctica de este tema, es decir, a nosotros conocer, ¿sí? De acuerdo a los datos, a la información de una empresa, cuánto debe mantener la empresa como fondo de maniobra dentro de la misma. ¿Sí? Es como nosotros, si nosotros establecemos una, puede ser como una especie de fondo de emergencia, digamos, ¿sí? Como también saben decir muchas veces en las finanzas personales, fondos de emergencia para imprevistos, ¿sí? Entonces, es algo parecido con lo que tiene que ver. Nosotros, en la cultura de nuestras finanzas personales, no reservamos, la palabra es, es reservar, no reservamos un porcentaje de nuestros ingresos para destinar al pago de ciertas deudas imprevistas que podemos tener y que pueden provocarse. Sí, todo eso es lo que también yo les decía en la parte de imprevistos. Nosotros tenemos muchos imprevistos que pueden ocasionar, ¿sí? Y como no están cubiertos esos imprevistos, entonces se convierten en deudas, en deudas. Y estas deudas, para ello tenemos nosotros ese fondo ahorrado para hacer frente a esas deudas que pueden producirse. Y que por lo general se tiene que cancelar en un plazo corto. Este fondo de maniobra vamos nosotros a establecer 2 métodos. ¿Sí? El primero, que es el método analítico para calcular el valor del fondo de maniobra. Y el segundo, el método cuantitativo. En ambos casos, en ambos métodos va a salir el mismo valor del fondo de maniobra. Entonces, para lo cual, en el fondo de maniobra, ¿sí? Vamos a calcular este nivel medio de la masa patrimonial. ¿Qué quiere decir? El volumen de operaciones, el promedio del volumen en términos monetarios de lo que la empresa destina para las distintas operaciones dentro de la actividad de la misma. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, nivel medio de la masa patrimonial que se llama. Aquí es igual, periodo medio de maduración, los periodos medios. Entonces por aquí vamos a tener un periodo medio de almacenamiento que ya sabemos cómo calcular, un periodo medio de fabricación, un periodo medio de ventas, un periodo medio de cobro y un periodo medio de pago. ¿Sí? Por ejemplo, decimos nosotros periodo medio,
¿En qué viene dado los periodos medios, Mayra? ¿El resultado en que obteníamos el periodo medio? En veces. No, no, En días. En en días. días, Ah, ya. en días. Entonces ese periodo medio que viene en días le multiplicamos, ¿sí? Por el volumen de operaciones. Entonces nosotros multiplicamos, si ustedes más no recuerdan, supongamos que tenemos un periodo medio de almacenamiento de 30 días, ¿sí? Y multiplicábamos por el consumo de materiales. Ese es el volumen de operaciones. Entonces 30 días por el consumo de materiales, ¿sí? Y dividíamos para el año comercial, 360 días. Para sacar nosotros el promedio de ese nivel, de esa masa patrimonial. Masa patrimonial quiere decir el recurso promedio que se ha utilizado en esta actividad de almacenamiento de aprovisionamiento. Y sacamos el valor. Igual, aplicamos la misma fórmula para el periodo medio de fabricación, ¿sí? Igual aplicamos para el periodo medio de ventas, igual aplicamos para el periodo de cobro. La suma de estos 4 niveles medios de las masas patrimoniales, de almacenamiento, de fabricación, de venta y de cobro, es lo que dentro de nuestra fórmula viene a ser el activo corriente. El activo corriente, ¿sí? Y el nivel medio de la masa patrimonial, por ejemplo, de pago. Entonces, aquí tenemos un dato que nosotros ya sabemos calcular, el periodo medio de pago. Entonces, supongamos que sean 20 días, ya. ¿Sí? Estos 20 días nosotros multiplicamos por el volumen de operaciones relacionados con los proveedores, es decir, por el volumen de compras de materias primas o de mercaderías a crédito. Y eso dividimos porque estamos haciendo esto anualmente. Dividimos para el año comercial, que es 360 días. Y el nivel medio de pago viene a ser el pasivo corriente. Por eso es que la fórmula le hace la diferencia. Activo corriente menos el pasivo corriente. Pero como les digo, no de las cuentas que están en la contabilidad, sino del nivel medio de estas masas patrimoniales. ¿Sí? El promedio de recursos que destina para consumo de materiales, ¿sí? El promedio de recursos que destina para fabricación, más el promedio de dinero o de recursos que destina para la venta, y finalmente más el nivel medio de recursos que destina para el cobro. Entonces, la sumatoria de los 4 niveles medios de las masas patrimoniales, almacenamiento, fabricación, venta y cobro, viene a ser el activo corriente, ¿sí? Y luego sacamos el promedio de la masa patrimonial de pago. Con la misma fórmula sacamos. Los datos nos da la empresa. Los datos tenemos nosotros de la empresa. De pago, este nivel de la masa patrimonial de pago viene a ser el pasivo corriente. Entonces, una vez que tenemos calculados todos estos niveles medios de las masas patrimoniales, aplicamos la fórmula y ya está determinado cuánto debe tener la empresa de fondo de maniobra. Esta técnica del fondo de maniobra, porque es recursos que tienen que guardarse, ¿sí? Que tienen que reservarse, esta reserva de solvencia que se llama, ¿sí? Entonces, este famoso recurso que será utilizado dentro de las actividades de la empresa y que debe mantener, calculado el valor, debe mantener para las eventuales dificultades que tiene. Entonces asumimos, este viernes hay que pagar a los proveedores. Hay empresas que toman la política, dicen todos los viernes pago a los proveedores.
Entonces los proveedores son comunicados que todos los viernes tiene que pasar el conserje o una persona que ellos designen, o todos los viernes se hace una transferencia bancaria a los proveedores. ¿Sí? Entonces, necesariamente ya llega el día viernes y tiene que estar hecho, ya sea como transferencia o tiene que pagarse a la persona que va a la empresa. Un cheque, quieran un cheque generalmente cruzado, un cheque de gerencia, se gira y se entrega eso a la empresa. Pero llega el momento, no hay para pagar a todos los proveedores, todavía falta, porque todavía no se cobra. Tenemos un 60% de dinero para pagar, nos falta un 40%. Ahí aparece este famoso fondo de maniobra. Las grandes empresas sí lo tienen, sí manejan. Porque como ustedes saben, estas empresas, ¿sí? Generalmente utilizan mucho de los bienes a través de los proveedores. Están abasteciéndose de mercaderías o de materias primas. ¿Quiénes les da? Los proveedores. Sí, y requieren, como ellos manejan volúmenes altos de dinero en cuanto tiene que ver a su actividad, también este movimiento de materias primas o de mercaderías también es continuo y se requiere a cada instante de dinero. Y aplicamos esta formulita de aquí. Entonces, como les decía, el activo corriente aquí está explicado. ¿Sí? Es igual, el fondo de maniobra es igual, el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Aquí tenemos eso. M es igual al nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento. F es igual al nivel medio de la masa patrimonial de fabricación. B es igual al nivel medio de la masa patrimonial de ventas. Y C, el nivel medio de la masa patrimonial de cobro. Y P, el nivel medio de la masa patrimonial de pago. ¿Sí? Entonces aplicamos esta formulita y sacamos el valor respectivo. Y luego tenemos el método cuantitativo, que también el resultado nos va a dar igual. Es una simple fórmula que nosotros vamos haciendo y luego procedemos a hacer la sumatoria respectiva. Entonces vamos a iniciar el ejercicio para que ustedes le vean mucho mejor, le capten mucho mejor y podamos trabajar en cuanto tiene que ver con el ejercicio. ¿Ya? Entonces pongan por favor el ejercicio para poder realizar este método del fondo de maniobra. Entonces vamos a decir acá abajo, una vez que terminemos igual, si ustedes lo requieren para que tengan más sustento, entonces lo que estamos resolviendo aquí también subimos como parte de los ejercicios prácticos en clase de la materia. Y entonces sírvanse en poner por favor ejercicio. Vamos a aplicar nosotros aquí cuantitativamente. Nosotros estamos en la parte operativa de la gestión financiera. Es decir, a calcular determinados valores, a calcular determinados resultados y ese resultado tiene que interpretarse. ¿Y qué significa? ¿Qué incidencia tiene en la gestión de la empresa? Para que los directivos, los propietarios tomen la decisión respectiva. Entonces aquí vamos a sacar un valor del fondo de maniobra. Entonces eso se le entrega a los directivos. Hemos hecho nosotros la parte práctica del fondo de maniobra, cuantitativamente. Entonces les dice que deben mantener por el periodo cierta cantidad de dinero como reserva, guardado en otras palabras. ¿Para qué sirve? Para estos inconvenientes que estamos presentando a corto plazo dentro de la empresa en lo que tiene que ver con con los desfases entre los pagos y los cobros.
entre los pagos y los cobros. Entonces eso pasa algún tiempo dentro de la gestión de la empresa y que vaya regulando poco a poco. Es decir, que la empresa, si no tiene fondo de maniobra, poco a poco sigue acumulando o puede seguir acumulando efectivo. Pero es mucho mejor tener este fondo que le va a servir para bajar todo lo que son las deudas a corto plazo de la empresa. Ya, entonces pongan, por favor. La empresa si está bien que hagamos nosotros aquí en Word o hacemos en Excel, nos va a dar lo mismo. Porque es una fórmula que vamos a aplicar nosotros, una fórmula así, que puede estar en Excel o que puede estar en Word. Y calculamos los datos. No tenemos que hacer mayores cuadros respecto a esto. O si es que quieren, hacemos nosotros en Excel. No hay ningún inconveniente. ¿En qué quieren hacer? En Excel, profe. Ya entonces pasemos, nosotros abrimos un archivo. Voy a abrir un archivo en Excel. No hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Inge, Sí, dígame. ¿cómo está? Buenas noches. Yo quería pedirle un favor. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Verá, yo recién me matriculé. Bueno, somos 3 compañeros que recién nos matriculamos hoy y todavía no nos abrieron la plataforma. Entonces, bueno, de mi parte y de mis 2 compañeros no pudimos subir el deber que era del día sábado. Ya. Ya me Entonces, comentaron de eso, sí. Ya. entonces, ¿Ya tiene habilitada la plataforma o no todavía? no, todavía no Es me que llega ningún. verá, si ya está matriculada, si usted ya está generada su matrícula, Ajá. pero no irá a avisar a nadie, tiene que obligarles a que le abran la plataforma. Ya, Eso Inge, tiene que usted, con soporte técnico en el instituto, o a través de como es de la coordinación, decirle que usted está matriculada, incluso puede enviarles una copia de su matrícula a ellos. Entonces, que le abran inmediatamente la plataforma porque usted tiene que enviar tareas, tienen que enviar deberes. Sí, porque si no le abren, entonces no puede matricularse en la asignatura y no sí, va a Inge, poder subir el deber. sí, ¿Sí? Inge, eso sí estoy consciente. Entonces, de ese favor le quería Sí, pedir. entonces haga rapidísimo. Yo hablé con la compañera, con Rocío, para Ujú. ver hasta mañana que me den esa información respectiva. Ya, Inge, muchísimas gracias. Yo creo que ya mañana ya nos abren la plataforma, Ya. más tarde. Ya, muchas gracias, Inge. Entonces tenemos el ejercicio. La empresa AB. Todos nosotros aquí vamos puro ejercicio. La parte teórica nosotros encontramos. Pero muchas veces, sí, muchas veces como nosotros vamos a aplicar esa teoría, ¿sí? Muchas veces en la parte teórica creemos que se nos complica. Entonces, una vez que desarrollamos los ejercicios y revisamos nuevamente la parte teórica, se nos hace muy fácil. Entonces, por eso tenemos que hacer los respectivos ejercicios. Ya, entonces, la empresa B. Dentro de su ciclo de explotación, dispone de la siguiente información. Entonces, por ejemplo, usted en su empresa, ¿cierto? En su empresa, así de curiosidad,
Entonces, puede usted comentar sobre este fondo para ver si la empresa adopta este sistema, este método, para poder tener este fondo de reserva. ¿Sí? Entonces, sería un aporte que se da en la parte de las finanzas de la empresa. Y entonces tenemos la información. La primera, periodo medio, lo que les decía, ¿no? Periodo medio de almacenamiento. Periodo medio de almacenamiento. Entonces nosotros lo representábamos de esta manera, periodo medio de almacenamiento. ¿Sí se acuerdan de lo que hicimos los periodos medios de maduración económico y financiero? 30 días. Seguimos con la información. Periodo medio de fabricación. Entonces se asume que ya estos datos ya calculamos. Estos periodos medios. Periodo medio de fabricación. Tiene relación directa. De ahí se deriva. A lo que nosotros hacemos los periodos medios, entonces podemos nosotros con esos periodos medios de maduración económico y financiero, nosotros podemos calcular el fondo de maniobra. Ahí se tiene a la vez dos técnicas ya aplicables dentro de la empresa. Periodo medio de fabricación. Entonces, el periodo medio de fabricación, que es igual 20 días. Incluso, ¿no es cierto? Incluso en el deber que ustedes han de haber hecho, que era referente a eso. Periodo medio de ventas. Periodo medio de venta, que es igual. Periodo medio de venta. Igual. Igual 45 días. 45 días. Periodo medio de cobro. Periodo medio de cobro. Que es igual 60 días. Como les digo, esto nosotros ya asumimos que hemos calculado. Periodo medio de pago a proveedores. Periodo medio de pago. Igual 50 días. Ya. Entonces aquí en los datos ya ven ustedes que va a existir un desfase. ¿Sí? Porque el periodo medio de pago es cada 50 días. Y acá tenemos el periodo medio de cobro cada 60 días. Sí, entonces primero hay que pagar a los proveedores, luego para cobrar. Entonces está este desfase entre los pagos y cobros. Ustedes se están dando cuenta de acuerdo a la información que se va obteniendo. Ventas anuales.
Ventas anuales, 180 millones. Costo de ventas, costo de ventas, 160 millones. No se olviden que nosotros teníamos el componente del costo de ventas. Sí les expliqué a qué es igual el costo de ventas. ¿Sí? Dentro de ese costo, de su componente están las compras netas. Costo de producción. Costo de producción, 120 millones. Costo y consumo de materiales. $60 millones. Ya, entonces, aquí solicitan, ¿sí?, determinar el fondo de maniobra. El fondo de maniobra. Con esta información. Ahí tienen ustedes para que le vean mejor y copien los datos. Si ya tienen todos los datos, entonces ya podemos iniciar aplicando este método. Y luego hacemos el otro método. El método que incluso, como les digo, está dentro del documento. Este es el método analítico que estamos haciendo. Y el otro, el método cuantitativo. Ya, entonces vamos a aplicar. Ya, entonces, para que ustedes tengan el ejercicio. Entonces, método analítico. Esto es un alivio, así se llama, un alivio financiero para la empresa en cuanto tiene que ver con sus deudas a corto plazo. ¿Sí? No va a cubrir el fondo, y llamen bien, no es que cubre la deuda el fondo, sino el desfase que existe entre el pago y el cobro. Esos desfases. Entonces, hablemos nosotros. Tiene un proveedor la empresa. Ya. Con el proveedor tiene que pagar este viernes, supongamos, tiene que pagar $40,000. ¿Sí? Y solo ha logrado generar la empresa
de sus clientes ha logrado generar $30,000. Esos $10,000 que se crea, esas desfases, esa diferencia, sí, tiene que ser cancelada obligatoriamente el viernes al proveedor. Pero usted cuenta con 30,000, le falta 10,000. Entonces, ahí aparece este fondo de maniobra. ¿Sí? O sea, ¿sí me entienden lo que es cómo es el mecanismo que hacen las empresas? ¿Sí? ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí, profe, sí lo entiendo. ¿Ya? Así de sencillo. Es como que usted tiene un proveedor de la tienda. Ya. Entonces, el de la tienda le abastece a usted de productos. Digamos que le otorgó productos, le dio por $150. En otras palabras, le fió. Ya. ¿Sí? Y usted tiene que pagar mañana $150. Obligatorio al proveedor, al de la tienda. Pero usted este rato cuenta con $100. ¿Sí? Y tiene que pagar los 150. Entonces tiene el desfase de los 50. Entonces, como usted maneja este fondo interno suyo, entonces coge de este fondo y cubre esos $50 que faltan. No está pagando toda la deuda de los 150, sino estos desfases que existen así. Y así pasa. Así pasa que la empresa tal día tiene que pagar porque se vence el plazo. Tiene que pagar a sus proveedores. Tanto, tanto, tanto. Puede tener una parte, entonces la otra parte utilizan este fondo de maniobra. ¿Sí? Porque es entre los pagos y los cobros. Entre los pagos y los cobros. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar el método analítico. ¿Sí? Entonces para lo cual nosotros pasábamos originalmente que les había comentado, ¿sí? Lo hacemos nosotros aplicando esta fórmula. Fondo de maniobra que es igual pongamos aquí fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Pero este activo y corriente es dentro del ciclo de explotación de la empresa. Dentro de los niveles, como les digo, de las masas patrimoniales, de los volúmenes de operaciones de la empresa. Volumen de operación de almacenamiento, ¿cuál es el volumen de operación? ¿Cuánto se destina? ¿Cuánto cuesta el consumo de materiales? ¿Sí? En el tiempo que tiene que consumir. Entonces sacamos el nivel medio o el nivel promedio. El promedio de la masa patrimonial, en otras palabras, de esa manera. ¿Sí? Entonces este fondo de maniobra que habíamos puesto, lo podemos nosotros representar FM mayúsculas, ¿no? FM mayúsculas es igual activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ya? Esto es lo que tenemos. No es que vamos a coger nosotros las cuentas de la contabilidad, no. Tenemos que calcularnos de acuerdo a la actividad de la empresa. Ya. Entonces, como estamos en el método analítico, entonces primeramente, ya. Entonces, primero pongamos aquí, para que ustedes anotarán por favor, primero determinar los niveles medios de las masas patrimoniales. Ya. Entonces, para lo cual, la formulita que estaba acá en Word. Entonces, nivel medio de la masa patrimonial. ¿A qué es igual?
Entonces, ¿esto a qué es igual? Tenemos aquí la fórmula. Entonces, igual, periodo PMM, los periodos medios. Pongamos nomás en letras para que ustedes vean. Periodos medios. Al periodo medio por el volumen de operaciones. Y eso se divide, como estamos haciendo anual, nos vamos a poner el número de días del periodo que equivale a 360 días. Esa es la forma. ¿Sí? Esta formulita que vamos a aplicar. Entonces vamos a hacer nosotros paso por paso. Si tienen alguna pregunta, entonces me avisan. Ya. Entonces vamos a calcular. Ya. Pongamos aquí nosotros 1.1. El nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento. Ya. Antes de eso vamos a representarle a la fórmula para hacerle, no escribir tanto en lo que es la parte teórica, sino que le como una especie le vamos a simbolizar a la fórmula. ¿Sí? De acuerdo a lo que nosotros hemos puesto en la misma. Ya, entonces, de esta manera, nivel medio de la masa patrimonial. Así. Entonces, esto va a ser igual. Ya. PMM, el periodo medio, por, aquí sí tenemos nosotros que poner volumen de operaciones. Y dividido, acá abajo, dividido para 360. Ya. Entonces queda ahí representada la fórmula. Para nosotros no estar copiando toda la misma. Ya entendemos de qué se trata, porque antes hemos puesto lo que significa dicha fórmula. Volumen de operaciones. Ya. Entonces vamos al nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento. Y copiamos la fórmula. Entonces esta formulita que copiamos ya lo vamos un poquito a modificar en cuanto tiene que ver a lo que nos han solicitado. Entonces aquí donde tenemos la fórmula a nivel medio de la masa patrimonial, ¿sí? Ponemos la A minúscula que es almacenamiento. Entonces acá tenemos PMM, entonces ponemos, quitamos una M y ponemos periodo medio de almacenamiento. ¿Ya? Entonces quedaría de esa manera. ¿Sí? Tomamos de la fórmula general, pero le especificamos dentro de esta actividad de almacenamiento o aprovisionamiento. Y vamos a calcular los valores respectivos.
Entonces decimos aquí, periodo medio de almacenamiento o aprovisionamiento. ¿Sí? Entonces revisamos nuestros datos. Acá tenemos periodo medio de almacenamiento 30 días. Y colocamos nosotros acá. Colocamos 30 días. 30. Ya. Dice por volumen de operaciones. ¿Cuál es el volumen de operaciones de almacenamiento o aprovisionamiento? ¿Sí? Es igual al consumo de materiales que tenemos acá, que esto es de 60 millones. Por 60 millones. Y vamos a dividir para 360. Entonces, el nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento va a ser igual. Esa división. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sale esa división? ¿Cuánto le sale? A ver, ¿alguna persona? Ya. 30 por 60 millones dividido para 360. A ver, ¿cuánto? Rapidito. 5 millones. Haga pues, no, no. Si eso le sale 5 millones, entonces ponga 5 millones. Por favor, hagan todos ustedes. Hagan. El momento que van haciendo, se les va grabando mejor la clase. Y no se van a olvidar. ¿Sí? Entonces lo que hacen es recordar nada más. Pero si ustedes no hacen, luego no van a saber de dónde pueden proceder los datos, la información. Entonces ahí se quedan, sí, porque a veces son cosas pequeñas, pero como no conocemos, entonces nos quedamos ahí. ¿Dónde saldrá este valor? ¿De dónde viene? ¿Qué hago con ese valor? ¿Qué hago con el otro? Entonces hagan la operación 50 millones. Perdón, 5 millones. Entonces pasamos a hacer el 1.2. Nivel medio de la masa patrimonial de fabricación. Pero por favor no se olviden, hagan ustedes mismos. Hagan una simple operación en la calculadora. De fabricación. Entonces, este es en definitiva, este valor de los 5 millones es el consumo promedio de la empresa durante el año, como promedio. Entonces, este valor como promedio está consumiendo cada mes, porque le estamos comparando aquí cada 30 días. Entonces, cada mes como promedio la empresa consume 5 millones de materias primas o de materiales. ¿Ya? Y en total, lo que consume al año es 60 millones. Entonces, ustedes multiplican 5 por 12, cada mes es esto, cada 30 días, 5 millones por 12 les va a dar los 60 millones. Entonces, eso es lo que usted tiene que conocer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este valor? Porque ven, la operación es simple, la operación es sencilla.
Entonces pasamos igualmente la misma fórmula. La misma fórmula que tenemos nosotros. Entonces le vamos esta pequeña a modificar. Todo cuantitativamente, es decir, en términos monetarios. Entonces acá ponemos nivel medio de la masa patrimonial de fabricación, la F minúscula. ¿Qué va a ser al periodo medio de fabricación? Que también le cambiamos por el volumen de operaciones. Y eso dividido para 360 días del ejercicio económico del año. Entonces vamos a reemplazar los valores en esta forma. Entonces, por favor, hagan el seguimiento ustedes en lo que tiene que ver con los valores, es decir, con los datos. Con los datos. Entonces tenemos periodo medio de fabricación. ¿Tienen en los datos? 20 días. Sí, 20 días. Entonces ponemos nosotros aquí 20. No es más. Estamos reemplazando datos. Como les digo, lo importante es que conozcamos qué estamos haciendo. ¿Sí? Porque vamos a sacar nosotros de aquí. Le vamos a decir a la empresa, verá, usted este dinero, esta cantidad de dinero tiene que usted reservar. En otras palabras, tiene que guardar para estos inconvenientes que se le presentan entre los pagos y los cobros. Ya. 20 días. Esto multiplicamos. Esto multiplicamos por el volumen de operaciones de fabricación, que es el costo de producción. Por favor, anotarán volumen de operaciones de fabricación, 120 millones. Entonces vamos a multiplicar nosotros por 120 millones. Y esto dividimos para 360. Entonces el nivel medio de la masa patrimonial de fabricación va a ser igual ¿cuánto? A ver, Mayra, ¿cuánto sale? Estoy haciendo, profe, me sale 6.66. No, Espera, es que espera. tiene que multiplicar 20 por 120 millones. A ver, 20 por 120 millones dividido Para 360. 360. Sí, me sale eso en mi calculadora. ¿Cuánto le sale? 120 millones dividido para 360. Sí, está mal puesto, pero Y eso por 20. me sale 6.66. No sé, No. mi calculadora está mal, no sé, pero estoy en la calculadora del teléfono. A mí también me sale, Inge, me sale 6. Ajá. Pero no es 6, sino sale 6 millones 600. 6.666.66. A ver, pero 6 lea, millones. pues Punto. lea en A términos ver. monetarios, lea. 6.666.666. Ya, lea ahora en términos ya completos. 6 millones 6 millones 666 mil 666. 666. Ya. Eso Como está como así, 0.06, entonces sería el último, lo dejamos en entero, dejemos, 67. Para dejar el valor en entero. 6.660.667 dólares. Sí,
En el teléfono el millón le coge con la coma y los miles le coge con punto. Ujú, Así es sí, el teléfono. sí. Ya. Entonces tenemos eso, ¿no? 6.666.667. O si es que quiere, déjele coma 67. No hay problema en eso. Con 2 decimales. Pero nosotros por abreviar del ejercicio nomás, no se hace siempre así. ¿Sí? Siempre igual ahora que nosotros estamos con dólares, siempre tenemos que manejar con 2 decimales. Es por la ejecución del ejercicio nada más. Pero si usted le deja con los 2 decimales, coma 67 está bien. No va a haber ningún cambio ni nada de eso. Ya. Entonces vamos al 1.3. 1.3. Que es el periodo, perdón, el nivel medio es. A ver. Acá en el segundo corregiralen, ¿no? ¿No ven que no me están atendiendo? Aquí es nivel medio de la masa patrimonial. Nivel medio. Yo le puse periodo medio, no es. Nivel medio de la masa patrimonial de fabricación. Corregirán en cada periodo, en nivel de periodo, póngale en nivel. Entonces vamos al 1.3. Nivel medio de la masa patrimonial de venta. Nivel medio de la masa patrimonial de venta. La misma fórmula, la misma. Es generar la fórmula para los niveles medios. Entonces lo que cambiamos aquí es la B en vez de la E. Entonces aquí verá, antes de pasar a calcular de la masa patrimonial de ventas, los 6.666.667 es el promedio de fabricación. Es el promedio en términos monetarios de fabricación de la empresa, ¿sí? Que se establece cada 20 días. Cada 20 días es esto, como promedio. Entonces, cada 20 días se fabrica de los productos 6.666.667. ¿Sí? Cada 20 días. Entonces, tiene que hacer el recuento 300 para determinar cuánto anualmente, cuánto al año. Esto es cada 20 días. Con esto podemos sacar el dato, es cada 20 días, entonces al año nos va a dar los 120 millones que está acá. Entonces vamos a calcular este nivel medio de la masa patrimonial de venta. Entonces vamos a reemplazar los valores. Periodo medio de venta está en los datos del 45 ejercicio. días. 45 días. Por el volumen de operaciones de venta, ¿sí? Que es el costo de venta. 160 millones. 160 millones.
y dividido para 360 días. 45 días sobre 360 días. Para obtener el valor anual. Entonces, el nivel medio de la masa patrimonial de ventas es igual. 20 millones. Dividido para 360. Ya, ¿cuánto les da eso? 20 millones. ¿Cuánto les da eso? A ver, Pamela, por favor. ¿Cuánto le da eso? 20 millones. ¿Cuánto? 20 millones. Ya, 20 millones. 20 millones. Ya, 20 millones. Y entonces, ¿esto qué quiere decir aquí? ¿Sí? Que como promedio la empresa vende 20 millones de sus productos elaborados cada 45 días, como promedio. ¿Sí? Cada 45. Entonces, si nosotros decimos 90, ¿cuánto vende? 40 millones. Y como el 90 quiere decir trimestre, el año tiene 4 trimestres, entonces 40 millones cada trimestre, cada 90 días. Multiplicado por 4 nos va a dar los 160 millones, que es el volumen de operaciones equivalente al costo de ventas. ¿Sí? Equivalente al costo de ventas. Ya. Entonces pasamos al 1.4. 1.4. Que es el nivel medio de la masa patrimonial de cobro. De cobro. La fórmula respectiva y calculando. Así es la información completa financiera. ¿Sí? Como les comentaba, y todavía si nosotros hablamos de gestión financiera, ¿sí? La gestión financiera ahora para su presentación tiene que basarse en las normas internacionales de información financiera. Estos son información financiera. Entonces tiene que ser completa y entendible para todo mundo. Entonces la fórmula entiende todas las personas. ¿Sí? Los valores entienden todas las personas. ¿Qué estamos reemplazando de acuerdo a los datos? Entonces nosotros no podemos ya dejar esta información financiera sin aplicar esas normas. Entonces aquí cambiamos periodo medio de cobro. Ya. El nivel medio de la masa patrimonial de cobro va a ser igual. Entonces el periodo de medio de cobro
Si no me olvido unos datos, es igual a 60 días. 60 días. A 60 días. Esto multiplicado por el volumen de operaciones de cobro, es decir, las ventas totales. Ventas anuales 180 millones. 30 millones. 180 millones. Y eso dividido para 360 el año del ejercicio dentro del ciclo de explotación de la empresa. Entonces tenemos 60 millones por 180 millones. Y eso dividido para 360. ¿Cuánto les da, por favor? 30 millones, Inge. Ya. El nivel medio de la masa patrimonial de cobro es igual a 30 millones. Entonces, como promedio, cada 60 días la empresa tendría que cobrar 30 millones. Como promedio. Entonces acá en el cambio, en el otro que sacamos 20 millones, como promedio cada 45 días la empresa tiene que vender 20 millones de sus productos, de dólares de los respectivos productos que tiene la empresa. Ya. Entonces vamos sacando igual el 1.5, el periodo medio, el nivel medio de la masa patrimonial de pago. Patrimonial de pago. Entonces cambiamos acá y ponemos igual, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la P. El periodo medio de pago es de 50 días. Volumen de operaciones que es equivalente a las compras a crédito. Compras de los materiales a crédito que tenemos aquí el valor. Sí, costo de los materiales o compras de los materiales 60 millones. Por 60 millones. Dividido para 360. De pago. Entonces va a ser igual. ¿Cuánto les da eso, por favor? 333.333.
¿Cuánto les da? 8.333.333. Ya, 8.333.333. Dejémoslo así, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pónganle en coma 33, no hay ningún inconveniente. Ya. Entonces, este resultado como promedio se debería pagar a los proveedores, sí, como promedio, es decir, cada 50 días se debería pagar como promedio $8.333.333. ¿Sí? Ya. Entonces, luego pasamos nosotros a calcular el fondo de maniobra. La fórmula que tenemos. Entonces, el componente, el activo corriente, va a ser igual. Entonces, pongamos, no importa, ponerle aquí en forma teórica para que ustedes sí, le entiendan mejor. Activo corriente. No es de los datos de la contabilidad. Cogemos el balance y sacamos nosotros, no. Estos datos se van generando a través de las actividades de la empresa. ¿Cuánto consume como promedio de materiales? ¿Cuánto fabrica como promedio sus productos? Sí. ¿Cuánto vende como promedio? ¿Y cuánto cobra como promedio? Igualmente, ¿cuánto paga como promedio? Entonces, este activo corriente es igual a la sumatoria ¿sí? De las masas patrimoniales, de los niveles medios de las masas patrimoniales. De las masas patrimoniales del ciclo de explotación de la empresa. Ya. Entonces, este activo corriente, ¿a qué va a ser igual? Entonces, aquí ya le ponemos, nosotros pongámosles AC. Como les digo, la simbología va a depender, en general, establece cada autor de estos documentos, de los documentos, a través de las distintas ciencias, es decir, de los libros. ¿Sí? Ellos ponen, pero previo a ello, ellos identifican todo esto que estoy aquí señalando, para luego representarle por medio ya sea de letras, por medio de alguna simbología que se establece. Ya. Entonces, igual a la sumatoria. Periodo, nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento, más el nivel medio de la masa patrimonial de fabricación, más el nivel medio de la masa patrimonial de venta, más el nivel medio de la masa patrimonial de cobro. Ese es el activo corriente para nosotros aplicar la fórmula del fondo de maniobra que tenemos aquí. Entonces, el fondo de maniobra, de acuerdo a su fórmula, es igual a la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Dentro del ciclo de explotación de la empresa, a través de los niveles medios de las masas patrimoniales.
Entonces, de esa manera calculamos esto porque ustedes, hay un índice que se llama, o que es del activo corriente, que incluye al activo corriente, pero ese es en los estados financieros de la empresa. Aquí estamos en los niveles medios de las masas patrimoniales. ¿Sí? En los promedios de las actividades en términos monetarios de este ciclo a corto plazo. ¿Ya? Entonces el activo corriente va a ser igual. Entonces reemplacemos los valores. Nivel medio, el nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento, 5 millones. 5 millones más el nivel medio de la masa patrimonial de fabricación, que ya hemos calculado. ¿Sí? 6.666.667. 6.666.667. 667. 667. Más el nivel medio de la masa patrimonial de ventas, Que es 20 millones. Y por último, el nivel medio de la masa patrimonial de cobro, que es 30 millones. Eso es el activo corriente para luego reemplazar nosotros en la fórmula. ¿Cuánto les da eso? $616.666.667. Más 20. 61.666. Ya. 61 millones. 61.666.667. 61.666.667. Ese es el activo corriente. Dentro del ciclo de explotación de la empresa mediante los niveles de las masas patrimoniales. Y luego calculamos el pasivo corriente. El pasivo corriente directamente va a ser igual al nivel medio de la masa patrimonial de pago. De pago. Ese es el pasivo corriente. Pongámosle aquí pasivo corriente. Pongamos esto. Pasivo corriente. De la masa patrimonial de pago. Entonces, pasivo corriente tendríamos que va a ser igual al nivel medio de la masa patrimonial de pago. Y que esto es igual 8.333.333. Que ya calculamos ese nivel promedio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? No, Inge. Entonces, una vez que ya tenemos el activo corriente y el pasivo corriente, aplicamos nuestra formulita del fondo de maniobra.
Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que es igual. Ay, ya me fui abajo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Al activo corriente. En otros libros se encuentran activo circulante. Es lo mismo. Menos el pasivo corriente. Entonces, ¿qué le habíamos representado? FM mayúsculas. FM es igual a AC menos S. Entonces reemplacemos los valores. Fondo de maniobra va a ser igual. Entonces habíamos calculado 61.666.667 menos 8.333.333. Por lo tanto, nuestro fondo de maniobra va a ser igual. A ver, 61.666.667 menos 8.333.333. Entonces esto es igual a 53 millones. Millones 333.334. 334. ¿Ya? Entonces, en esa manera, de esa forma, ¿sí? Calculan las empresas su fondo de maniobra. Tienen las empresas grandes, tienen este fondo de maniobra. Por su actividad, que son empresas en las cuales se hace erogaciones de dinero, erogaciones altas, y también se utiliza altos volúmenes de dinero en cada una de estas actividades, de consumo, de fabricación, de ventas y de cobros. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que la empresa debe mantener o tener un fondo de maniobra de 53.333.334 dólares para hacer frente a los desfases entre los pagos. Cuidado, pongan al revés. Es entre los pagos y cobros, no pondrán al revés. Porque si ponemos entre los cobros y los pagos, ya no existen desfases. Aquí es lo que existe, produce el problema cuando primero se paga, ¿sí? Y después se cobra. Entre los pagos y cobros, dentro del ciclo de explotación de la empresa. Dentro del ciclo de explotación. Listo. Esa es lo que significa este valor. Sí.
Entonces, con este valor, estos 53,000, va a cubrir estos desfases que van existiendo, vean. Que ya calculamos aquí, ¿sí? Aquí tiene que pagar. Este valor tiene que pagar la empresa cada 50 días. Entonces, para cubrir ese valor entre los cobros y los pagos. Entre los pagos, porque acá es vuelta, en cambio, tendría que cobrar cada 2 meses, ¿sí? Estos 30 millones. Entonces, como existe estos desfases, no cuenta hace rato con este valor. No cuenta. Verán que ustedes también no se irán a equivocar, porque si están viendo el ejercicio así, bueno, aquí va a cobrar cada 60 días 30 meses y tiene que pagar acá cada 50. ¿Le alcanza con suficiencia? No es cierto, porque la empresa no solo tiene pagos que hacer. ¿Sí? Verán que lo que cobra la empresa, este valor como promedio es para todas las actividades de la empresa. Entonces, ella también para pagar a los proveedores, ¿sí? Y también en lo referente a los gastos. Entonces, estos 30 millones no solo se utiliza con los proveedores, sino también se utiliza para otras actividades de la empresa. Sueldos, servicios básicos, ¿sí? Que son ya gastos, impuestos. Entonces, también puede estar aquí en lo que respecta, no solo, como les digo, es con esto los proveedores. Y ustedes les dicen aquí, bueno, son 30 millones que la empresa cobraría cada 60 días. Y acá tiene que pagar 8 millones cada 50. No hay mucho en lo que tiene que ver la diferencia. Pero como les repito, no solo los 30 millones es para pagar a los proveedores, ese desfase que puede existir, sino también destina a la empresa para otras actividades que tiene que cubrir. Entre ellas, lo referente a sus gastos. ¿Sí? Lo referente a sus gastos. Y si también tiene una deuda a largo plazo, también tomaría con este volumen de cobro que tiene la empresa. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Profe, ahí entonces tenemos que sumar todos los gastos y lo que está de la empresa. No, yo O sea, solo le di, no tiene que sumar, cuidado. Mira, este fondo solo es exclusivo para esta situación. Este fondo es solo exclusivo, este fondo. ya, gracias, profe. Porque acá es diferente de lo que cobra. Este fondo es solo exclusivo para esta situación que tiene estos problemas entre los pagos y los cobros. Entonces, como le digo, que siempre el ejemplo que les puse, ¿cierto? Entonces, yo tengo que pagar mañana $50,000, ¿sí? Y he generado a través de los cobros, he generado 40,000. Y tengo que pagar 40,000. Y he generado 30,000 de cobro a los clientes. Me hace falta los 10,000 que obligatoriamente tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve este fondo, solo para este problema que tiene. Y así es sucesivamente con los proveedores. ¿Sí? Esto es lo que sucede diariamente con la empresa. Entonces, muchas empresas también, ustedes saben, el proveedor tiene un límite también de paciencia. Entonces, si vienen de los proveedores a cobrar, este ratito no tengo. Entonces, espérenme unos días, con paciencia. Entonces viene la otra, todavía no tengo. Esos desfases que le estoy yo comentando, esos tienen que cubrirse con este fondo de maniobra. ¿Sí? Para evitar problemas con la empresa, con los proveedores. Entonces, los proveedores a través de sus empresas dicen, bueno, nos llama que nos va a pagar, no tiene. Nos llama otra vez que nos va a pagar, no tiene. Entonces, nosotros ya no le vamos a dar mercadería, ya no le vamos a dar materia prima. Mientras no pague. Mientras no nos pague, entonces nosotros no le vamos a dar. ¿Sí? Entonces, eso también, como es una presión también que se tiene para pagar estas deudas. Y la empresa tiene que cumplir
con sus compromisos. Tiene que pagar estas deudas. Es solo aquí, es solo aquí. Sí, lo que yo les puse, si usted era simplemente era una acotación. Que si ustedes tienen aquí el nivel de la masa patrimonial de cobro, solo no se irán a equivocar, esto solo era una acotación. Entonces la empresa aquí cobraría cada 60 días 30 millones. ¿En cuánto tiene que ver acá? Al nivel medio de la masa patrimonial de pago. Entonces la empresa pagaría cada 50 días 8.333.333. Entonces, si ustedes observan, si son observadores de los datos dirían, pero si está cobrando aquí como promedio 30 y aquí está pagando como promedio 8 millones, entonces sí le alcanza, ¿vea? Para algunos después de otros 50 sí le alcanza porque tiene aquí 30. Eso le digo que como promedio, nivel medio de cobro, no solo está destinado para pagar a proveedores, sino también para sus gastos. Pero aquí dentro de este ejercicio, dentro de lo que es el fondo de maniobra, no entra la parte de los gastos. No entra eso. Solo es como usted guarda dinero para pagar ciertas pequeñas deudas que usted tiene. Entonces, como le decía, viene el vecino de la tienda. Ya, me está debiendo usted, tiene que pagarme $200 mañana. Entonces dice, solo tengo $100. Entonces le va a decir, no, no hay cómo, no, tiene que pagarme todo. Entonces usted como tiene este pequeño fondo de maniobra, esta pequeña reserva, coge de esa reserva los otros 100 y le pagará al vecino de la tienda los $200. Entonces así hacen con todos los proveedores. Entonces si existe desfases, puede ser por el valor completo con los proveedores, ¿sí? O puede ser una parte. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna Ninguna, pregunta? profe. No, profe. Ya. Entonces, las empresas, como les digo, algunas de ellas sí manejan. Eso es simple. Esto es es una técnica, en definitiva. Es una técnica, pero que está en términos monetarios. Este es el valor nosotros. De acuerdo a la información que tenemos de la empresa. Sí. Como esto se puede establecer, entonces puede estar estos datos incluso proyectados y se establece, le dice usted tiene que para este año mantener o para el siguiente año tiene que mantener este fondo de reserva, un estimativo con los datos. ¿Sí? Una vez proyectado, conoce exactamente el valor del fondo de maniobra. Entonces, esto es lo que debería tener la empresa. Dentro de la misma, guardadito esto, como un fondo de reserva. ¿Sí? Como un fondo de liquidez inmediata, como una reserva de liquidez inmediata. Sucede este problema que le falta o no tiene para pagar a los proveedores porque está esperando los cobros después de unos días, entonces toma de este fondo. Y como habíamos dicho nosotros en la parte que yo les dice del documento, que les expuse, este documento, vean aquí, ¿sí? Entonces, el fondo de maniobra, ¿qué beneficio le reporta? Entonces, había hasta asegurar la liquidez y también un alivio, lo que es al nivel de liquidez, como una manera de liberar un cierto nivel de liquidez. ¿Sí? ¿Qué tiene con los proveedores? Entonces, tiene estas partes de beneficios de este fondo de maniobra. ¿Sí? Entonces, asegura que usted tiene dinero, tiene liquidez para pagar estos inconvenientes que se ocasionan con los proveedores. ¿Sí? Entonces, para eso sirve esto. Y está estructurado dentro de lo que yo le establecía. Dentro del activo corriente que tenemos aquí, el activo corriente es este. ¿Sí? Y el pasivo corriente, que son deudas a corto plazo. Deudas a corto plazo, que está aquí. Activo corriente, pasivo corriente. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No?
No. Ya. El mismo ejercicio que nosotros tenemos, este mismo ejercicio. Aquí está representado. ¿Sí? Entonces existe el otro método que es cuantitativo. El método que es cuantitativo. Para lo cual, sí, y de la misma manera, nosotros podemos calcular el nivel medio de la masa patrimonial, pero con esta fórmula, volumen anual de operaciones dividido para los índices de rotación. Para los índices de rotación. ¿Sí? Para lo cual primero vamos a calcular nosotros los índices de rotación. Y luego ese índice de rotación lo vamos a multiplicar. Perdón, va a quedar en el denominador y en el numerador ponemos el volumen anual de operaciones. ¿Sí? Entonces nosotros calculamos el índice de rotación, calculamos en función de los días, que es igual a 360 días anual dividido para el periodo medio. El periodo medio de almacenamiento, periodo medio de fabricación, ¿sí? Dependiendo de los datos que tengan. Entonces, volumen anual de operaciones ya tenemos nosotros, 60 millones. Entonces, sacamos el índice. Primero se sacan los índices. 360 días para el periodo medio de almacenamiento, que era 30 días. ¿Sí? Entonces, 360 para 30, entonces nos va a dar, dividido para 30, nos va a dar 12 veces. Como el volumen de operaciones tenemos 60 millones, 60 millones. ¿Sí? Dividimos para 12 veces. Entonces nos va a dar el nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento, que es igual a 5 millones. Lo mismo, igual los mismos datos que sacamos, pero con el método analítico. Este es el método cuantitativo. Entonces, a la vez que nosotros igual vamos a sacar los mismos niveles de las masas patrimoniales. Pero primero calculamos las rotaciones de cada uno de estos. Entonces, esto nosotros haremos el día de mañana. ¿Sí? El día de mañana queda pendiente hacer el método cuantitativo del fondo de maniobra. ¿Sí? Y nos tiene que dar el mismo valor. Entonces nosotros escogemos por cualquiera de los métodos sacar este valor del fondo de maniobra. Lo importante es que conozcamos para qué sirve. ¿Para qué? ¿Y qué importancia tiene dentro de la empresa? Ya, entonces esto tenemos para el día de mañana. Ya. Entonces antes de terminar la clase, unos 2 minutitos, 3 minutitos. Está determinado de las clases de 3 semanas con ustedes, así es, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Sí. Entonces verán, nosotros aquí, ¿cuántos compañeros son exactamente? Creo que con los compañeros que faltaban matricularse, ¿cuántos son exactamente? ¿Cuántos, Diana? 9, profe. 9 o 10. Tengo entendido que somos 9. No sé si alguien 10, más. profe. 10, profe. Es que tienen que A estar ya donde yo estamos 10. Ya. A ver, atenderáme, por favor, atenderáme. Verán. 10, bueno, si son 9, mucho mejor, ¿no? Porque tenemos que, mejor dicho, ustedes tienen que hacer 3 grupos. Sí, 3 grupos de a 3. Entonces veamos si hasta mañana ya está
matriculado todos los compañeros, porque ahorita me dijo una compañera, las 2 personas están matriculadas. Entonces, yo les pedí que les abran la plataforma. Tienen que el soporte técnico del instituto abrirles, ahí se habla con Verónica Zópalo. ¿Sí? Correo institucional que tiene B Zópalo, B pequeña Zópalo, @ tecnológicopichincha.edu.es, algo así es. ¿Se han mandado ustedes esos correos? Ya. Entonces, que le habilite la plataforma, porque tiene que subir las tareas, los deberes. Bueno, en lo referente a ustedes, el día de mañana ya deben tener los grupos. Entonces sería 3 grupos de 3. Y si están 10, estaría un grupo de 4. ¿Sí? El autoinstruccional va a ser referente al último tema que nosotros veramos. ¿Sí? ¿Qué se llama? El análisis, como gestión de la empresa, el análisis financiero mediante la aplicación de los índices indicadores. Para lo cual, ustedes, para adelantar, verán que les estoy diciendo con anticipación. ¿Sí? Entonces, tienen que buscar una empresa en la que van a determinar la empresa, qué tipo de empresa, bueno, su reseña histórica antecedentes de la empresa. Es decir, la empresa que se dedica, cuando se creó, cuál es su filosofía corporativa, qué actividades realiza la empresa, qué productos, qué artículos comercializa la empresa, desde cuándo está en el mercado, dónde está ubicado, toda esa información referente a una empresa que existe. ¿Sí? Entonces traten por lo general de hacer una empresa mediana o pequeña. Porque las otras empresas, ¿para qué vamos a hacer nosotros de las otras empresas si esas empresas grandes tienen todo? Tienen toda esa información. ¿Sí? Entonces una empresa mediana o pequeña. Y consiguen un balance. Un balance general y un estado de pérdidas y ganancias del mismo periodo, del mismo año. Entonces eso tiene que ser ya sea del 2017, 2018 y 2019, cualquiera de esos 3 años. ¿Sí? Un solo año, pero cualquiera de esos 3. Y toda la información referente a la empresa. Entonces nosotros entramos al tema del análisis empresarial, análisis financiero empresarial a través de los índices. Entonces, ya como ustedes tienen con la primera parte todo lo referente a los antecedentes, reseña histórica de la empresa, entonces procederíamos nosotros a aplicar los índices a esa empresa, con el balance respectivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ya, entonces mañana, por favor, que me hagan llegar los grupos que han hecho ustedes. Como son de un solo curso, se conocen ustedes. Entonces, para poder generar eso, ya les iré indicando. Yo todos los días, así, unos 2 minutitos que nos robamos para que vayan haciendo bien el autoinstruccional. Y presenten de la mejor manera. Ya, entonces conmigo nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. No, pasen bien, hasta mañana. Una buena noche, ingeniero. Una buena noche, compañeros. Pasen bien, hasta mañana. Mañana.